con admirable precisión y profundidad, el profeta Isaías contempla la pasión del siervo de Dios, del Hijo de Dios que asumió nuestra naturaleza humana. Hemos leído las palabras proféticas que anuncian su sacrificio y su triunfo, porque la pasión del Señor va a revertir lo que el pecado causó. Y por eso no es casual, como algunos comentarios ya lo han señalado, que el marco del relato joánico de la pasión según San Juan, el marco comience y termine señalando el huerto, el jardín, término evocador de aquel jardín donde el pecado se cometió. En Juan 18:1, donde comienza la pasión, en el relato del Evangelio, dice: Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y entró allí con ellos. Y al final de la narración de la pasión del Señor en San Juan, dice Juan 19, 41-42, en el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en él una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entra en el huerto, en el jardín, en el comienzo, y se menciona nuevamente un jardín en el cierre de la pasión. El ámbito del pecado es ahora convertido en ámbito de redención, si hacemos esta referencia al paraíso terrenal. Jesús entra en la pasión y luego entra también en los dominios de la muerte, simbolizado externamente en el sepulcro, ámbito también clausurado, humanamente inexpugnable en el sentido más profundo de lo que significa. El jardín del Edén, un jardín cerrado, clausurado. El sepulcro también lo es. Es difícil compendiar, resumir, sintetizar en pocas palabras la inmensidad, la profundidad de una narración como esta. Pero en ese ámbito evocador del jardín del Edén, cuando los enemigos llegan, Jesús impone toda su misteriosa e impactante majestad. Pronuncia su propio nombre, el nombre divino, yo soy. Es precisamente el Señor, el único Dios verdadero, quien ingresa a la pasión. Solo Él puede redimir, solo Él puede salvar, destruyendo la fuerza implacable y multisecular del pecado. No se trata de simples enemigos de carne y sangre, se trata del pecado y de la muerte. Se trata del príncipe de este mundo, del tentador, del demonio. La pasión del Señor no puede reducirse a una sucesión de gravísimos sufrimientos que ciertamente tienen lugar, pero no se reduce a ello. La pasión del Señor es un combate, un enfrentamiento que excede las fuerzas terrenales y que no se puede comprender solo desde la perspectiva humana. No se puede comprender solo desde lo que se ve. Pedro y los demás apóstoles todavía no comprenden las verdaderas dimensiones de lo que está sucediendo. Solo Juan, el propio evangelista que nos ha dado esta admirable narración inspirada por Dios, solo Juan estará muy próximo a Cristo y a la Virgen María, al pie de la cruz. Las negaciones de Pedro son irreductibles también a simples actos o a un simple acto de cobardía, mucho menos de pusilanimidad. Pedro se enfrenta, lo que sucede aquí es que Pedro se enfrenta a un misterio demasiado grande, demasiado hondo, demasiado terrible, para declarar su proximidad con el Maestro. Había confiado tal vez en sus propias fuerzas, pero entenderá dolorosamente que todas las fuerzas y convicciones del mundo son ineficaces frente al drama de la pasión. No se puede seguir a Cristo sin una gracia especial. Aquellos
no lo soy, que dice San Pedro en las Negaciones, que repite insistentemente ante cada pregunta, resuenan en los siglos de la historia. Y por eso solo por la gracia de Cristo sus negaciones se convertirán en afirmaciones, después de aquel magnífico sígueme que el Señor pronunciará sobre él luego de la resurrección, en las orillas del mar de Galilea, en las tres negaciones que se revierten en esas tres confesiones o en esa triple confesión de la caridad. Densas oscuridades atraviesan todo el acontecimiento de la pasión de Cristo, pero hay luces sorprendentes que no pueden verse con los ojos de la carne, porque se trata de la luminosidad del amor divino. Canta el gallo y anuncia un amanecer mucho más potente, mucho más brillante, mucho más luminoso e iluminante que los amaneceres de este mundo. No es casual que Pedro, en mitad de la narración, cuando niega al maestro, se le preguntara también, tú estabas con él en el huerto. No estoy con él, no lo soy. Por eso San Juan presenta esa estructura, esa arquitectura del Evangelio en torno al tema del huerto. Y en el centro mismo vuelve a mencionarse esa palabra. Esto es lo que lo sumerge a Pedro en la oscuridad, lo separa de la luz, lo separa de Cristo. Y por eso cuando canta el gallo anuncia el amanecer. El odio del mundo sometido por el príncipe de las tinieblas conocerá la luz del Rey de todas las cosas, porque aquí resplandece especialmente la realeza de Cristo, en su pasión, paradójicamente. Rey doliente y sangrante, pero que a través de su sangre redime al mundo. Es el Rey que da testimonio de la verdad, y quienes son de la verdad escuchan su voz, una voz profunda y grave y poderosa, que también se extenderá hasta los confines del mundo y de la historia. El título de la condena, colocado en lo alto de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, se convierte en centro de atención de toda la humanidad. No es casual el detalle, que ya no es detalle, de estar redactado en hebreo, latín y griego. Todos deben comprenderlo. Está allí contenida de un modo muy velado la universalidad de la Iglesia. Todas las lenguas reconocerán a Cristo como Rey. Incluso las palabras de Pilatos ante la petición de cambiar ese título por parte de los judíos excede lo que el procurador romano podía comprender. Dice, lo escrito, escrito está, casi como si estuviera refiriéndose a la Sagrada Escritura misma. Y no se trata ya solamente de aquel letrero, de que el título dramático y glorioso. Lo escrito, escrito está. Lo escrito, lo que realmente no puede borrarse, es lo que está en las profecías, lo anunciado en el Antiguo Testamento. Eso no se cambia, no se puede cambiar, lo profetizado se cumple. El plan de redención se lleva a término. Por eso Jesús dirá, todo está cumplido, todo ha sido llevado a plenitud. La obra iniciada en la creación del mundo se encuentra en este sexto día, en este Viernes Santo, su plenitud en la recreación del hombre, creado también en un sexto día. La pasión nos introduce de una forma muy intensa en el misterio del mal, pero también nos lleva a contemplar la auténtica proximidad con la cruz. Junto a la cruz está la Iglesia congregada, representada allí sus más dignos representantes, María Santísima, el propio Juan, María Magdalena, la otra María. Se produce allí un nacimiento, en medio de ese cuadro doliente nace la Iglesia, se extiende la maternidad de María, se cumple la hora que todavía no llegaba en Caná de Galilea,
Recordemos, San Juan menciona a María Santísima en Cana de Galilea y después en la cruz. Se cumple la hora. Todavía no había llegado mi hora, dice Jesús en Caná de Galilea. Y ahora, a partir de aquella hora, el discípulo la recibió como suya. El amor de Dios expresado en Cristo engendra la Iglesia, que a partir de allí jamás podrá ser separada de la cruz del Señor. La Madre de Dios estará siempre presente en lo más íntimo de la Iglesia, en su corazón mismo. Así la recibió Juan, no solo en una casa, sino en lo que le es más propio, en lo más profundo, en la identidad misma de su alma. He ahí a tu Hijo, le dice Jesucristo. Ahí estoy yo, en Juan me debes descubrir a mí, en cada uno de nosotros. María Santísima debe descubrir el rostro de Cristo. Jesucristo entrega su vida al Padre y la Iglesia lo contempla luego de su muerte y sepultura en un jardín. Comienza el sábado santo y el Señor descansa, como en aquel séptimo día que ya desde el inicio de los tiempos anunciaba este sábado santo. Que podamos atravesar también nosotros la pasión con Él, descansar con Él, descansar en Él y esperar anhelantes la resurrección y la Pascua eterna.